Ahora con ustedes, María Alejandra Villamizar, quien dará inicio a este. Buenas noches. Vamos a conversar. Les agradecemos muchísimo su presencia esta noche aquí en este salón, señor presidente. Muchas gracias, y a todos nuestros conversadores de esta noche les contamos la conversación más grande del mundo. Es un plan de pedagogía y de movilización social promovido por el Gobierno Nacional para incentivar la deliberación pública en un momento tan crucial para nuestra sociedad como es el tránsito de la superación del conflicto interno armado. En esta noche, presidente, los conversadores que nos acompañan son empresarios de diferentes empresas que tienen tamaños distintos, vocaciones diferentes, misiones distintas, y quizá por eso esperamos que enriquezcan esta conversación. Queremos que todos ustedes se sientan partícipes de este proceso de participación y de pedagogía, que sensibilicemos nuestros prejuicios, que tengamos una mente abierta, una empatía para poder participar y disfrutar un poco de lo que vamos a ver aquí, a escuchar aquí esta noche. Presidente, con nosotros en el escenario está Luz Mari Guerrero. Presidente, usted tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Doctor Luis Fernando, Sandra, muchas gracias por sus palabras. A todos los panelistas y a todos ustedes, gracias por esta gran oportunidad. María Alejandra tuvo hace ya algún tiempo esa brillante idea de inventarse lo que ha llamado la conversación más grande del mundo. Al principio era bastante caótica, no sabíamos qué quería decir, pero poco a poco ha venido tomando forma y creo que cada vez se vuelve más importante, porque se trata de un espacio para que todo el mundo, como decía Luis Fernando, opine, pregunte, comente, que sea una conversación en torno a lo que Sandra mencionaba como el acontecimiento más importante para el país en el pasado, presente y futuros cercanos. Y esta es una gran oportunidad. Comienzo respondiendo rápidamente las preguntas que Luis Fernando puso sobre la mesa. Refrendación. No entrará nada en vigor si no hay refrendación por parte del pueblo colombiano. Yo lo prometí hace 5 años. El jueves voy a ir a defender la ley del plebiscito ante la Corte Constitucional. No es usual que el presidente de la República vaya a la Corte a defender un proyecto de ley, pero voy a ir a defenderlo porque pienso que esa promesa se tiene que cumplir y pienso que la legitimidad de este proceso la da es precisamente el pueblo. El pueblo colombiano será, como lo he dicho tantas veces, quien tenga la última palabra. Esfuerzo tributario. ¿Qué esfuerzo tributario se tiene que hacer para efectos de financiar el posconflicto? Aquí hay siempre una discusión. ¿Es un costo, es una inversión? ¿Y cuánto va a ser esa inversión o ese costo? Hay unos costos, llamémoslos fijos, unos costos predecibles, y hay unas inversiones que son inversiones que el país tendría que hacer con o sin FARC. El compromiso que tenemos con el campo colombiano, el atraso del campo colombiano por virtud precisamente de la presencia del conflicto, la falta de bienes públicos, es algo que la sociedad colombiana, el país entero, tiene que hacer con o sin FARC. ¿Y cuánto cuesta ese salto del campo colombiano? Eso dependerá en buena parte de la capacidad fiscal del país. La reforma tributaria que vamos a presentar el próximo semestre es una reforma estructural que va a reemplazar unos impuestos que desaparecen por ley, el impuesto al patrimonio, el impuesto al 4 por mil, y vamos a corregir una serie de falencias, de distorsiones que tiene nuestro sistema tributario, que se han venido acumulando a través de los años, porque cada vez que se aprueba una reforma, y a mí me ha tocado aprobar varias como ministro de Hacienda y como presidente, es para tapar los huecos del año siguiente o de los próximos 2 años. Lo que queremos es una reforma estructural que realmente sea un incentivo para la inversión, que sea amigable al empresariado, amigable al crecimiento,
porque como he dicho muchas veces, aquí muy pocos pagan demasiado y demasiados no pagan o pagan muy poco. Y lo que queremos es que este sistema sea un sistema equitativo, sencillo y que nos permita los recursos suficientes, entre otras tapando la evasión que sigue siendo altísima por la complejidad del sistema. Si lo volvemos más sencillo vamos a ser mucho más efectivos en la evasión, de manera que no creo que aquí, como han dicho algunos, va a haber un aumento de los impuestos para financiar el posconflicto. Varios de esos compromisos ya están dentro del presupuesto de la Nación. Para darle un ejemplo, tal vez uno de los costos más altos es la reparación de víctimas. Eso lo venimos haciendo desde el año 2012. Ya llevamos casi 600.000 víctimas reparadas. O sea que en cuanto a temor de un aumento de los impuestos para financiar el posconflicto, sobre eso no debe haber un temor que sea justificado, porque no se va a meter el país en unos gastos que sean irresponsables o por encima de sus capacidades. Que si los desmovilizados van a quedar por encima del resto de la población, no. Ese cuento de que les vamos a pagar 1.800.000 pesos a los guerrilleros es un cuento que yo no sé de dónde salió, es absolutamente falso, que ha hecho carrera. Mucha gente todavía me pregunta, oiga, ¿verdad que le van a pagar a los desmovilizados 1.800.000 pesos? Eso no es cierto. Es más, las inversiones que están previstas son principalmente para los campesinos en las zonas de conflicto que han sufrido tanto por la violencia, que han sido víctimas de la violencia, pero a los desmovilizados no se les va a dar un tratamiento privilegiado, ni mucho menos frente al resto de la población. Y frente a los soldados, pues los soldados les debemos todo. Gracias a ellos es que estamos en este momento a puertas de lograr la paz. Sin su trabajo, soldados de tierra, mar y aire, sin los policías, lo que tendríamos por delante sería mucha más guerra y durante muchos años más. Es gracias a su trabajo, y por eso la deuda con las Fuerzas Armadas es infinita, nunca la vamos a poder pagar. Estamos, como lo hemos hecho desde hace ya algún tiempo, mejorando su bienestar en todo sentido, para ellos y sus familias. El sistema de salud, el sistema pensional, no van a perder ninguno de esos privilegios, como algunos han dicho. Algunos han insinuado que les vamos a pagar las pensiones a los guerrilleros que ahora que tenían los policías. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? Los soldados y los policías seguirán con todos los privilegios que hoy tienen y con, yo espero, muchos más. Hay una ley de veteranos que estamos tratando de aprobar en el Congreso cuando se firme la paz, y creo que esa ley le va a dar más privilegios a los miembros de nuestra fuerza pública. De manera que espero haber respondido algunas de las preguntas, y el conversatorio de hoy tiene que ver con liderazgo, cómo liderar empresa en un país que supera el conflicto. Quiero comenzar este conversatorio compartiendo una anécdota sobre liderazgo, una experiencia que tuve al comienzo del proceso. Cuando estaba planeando este proceso, yo llamé a una serie de personas que hayan tenido experiencia, que hubiesen tenido experiencia práctica en negociaciones, que me han venido ayudando a pensar, a planear cada paso que hemos dado. Personas que tuvieron experiencia en el proceso del IRA en Irlanda del Norte, o en la negociación de El Salvador, el comandante de una de las fuerzas guerrilleras que hoy es profesor de Oxford, Joaquín Villalobos, que me ha venido acompañando, el ex canciller israelí Shlomo Ben-Ami, experto en negociación, además arquitecto del acuerdo de Camp David entre los israelitas y los palestinos, y acudí a varios profesores. El profesor Uri, que es un profesor muy importante en materia de negociación en la Universidad de Harvard, y había otro profesor en la Universidad de Harvard que es experto en liderazgo.
Y él vino y me visitó, conoce muy bien a Colombia, y me dijo, mire, le voy a decir el problema que usted va a tener. Usted ha sido un gran líder en tiempo de guerra. A usted le ha tocado ser ministro de Defensa en el momento más exitoso de las Fuerzas Armadas en la guerra contra las FARC en la historia. Ha dado unos golpes contundentes, la operación Jaque, el golpe a Raúl Reyes, y con usted comenzaron esos golpes, y ese liderazgo ejercido por usted es un liderazgo fácil, porque en tiempo de guerra liderar es fácil, porque es blanco y negro. Allá está el enemigo, aquí estamos nosotros, hay que vencer al enemigo. En cambio, la transición que usted está haciendo a un liderazgo en tiempo de paz es tal vez de las transiciones más difíciles, porque el estilo de liderazgo tiene que cambiar 180 grados. El liderazgo durante un proceso de paz es un liderazgo donde usted va a tener que convencer a muchas personas que tienen sed de venganza que es mejor aprender a perdonar. Usted va a tener que cambiar sentimientos, personas que odian, cambiarlas por el odio, por una reconciliación. Y eso es muy difícil, porque eso requiere muchísima paciencia y usted va a incurrir en un costo político inmenso, porque generalmente eso es lo que sucede. Hacer la guerra, liderar en guerra es mucho más fácil que hacer la paz. Y eso, en cierto sentido, ha sido así. Pero me dijo algo muy importante, Sandra, que para mí ha sido una especie de gasolina permanente que me da el entusiasmo. Me dijo, cuando se sienta deprimido, cuando se sienta triste, cuando esté a punto de tirar la toalla, hable con las víctimas. Que las víctimas le cuenten a usted sus historias. Y ese va a ser ese gran motivador para usted para continuar. Y así ha sido. Cada vez que me siento que la situación está muy difícil, llamo a Pablo Gaviria, digo, ¿qué víctima me puede contactar? ¿Qué víctima puede venir a mi oficina a hablar? Y eso me ha mantenido con gran entusiasmo, porque espero que este costo al final se vuelva una inversión. Y estamos a punto de llegar al final. El liderazgo de las empresas, el papel de los empresarios, fundamental, fundamental. Luis Fernando preguntaba sobre los desmovilizados, la capacidad y la disposición de los empresarios a asumir su responsabilidad, por ejemplo, de reintegrar parte de los desmovilizados a sus propias empresas. Nosotros afortunadamente tenemos ya una experiencia acumulada en la agencia que hay en la presidencia dedicada a esto exclusivamente, que la comenzó el presidente Uribe en el gobierno pasado. Es una agencia que hoy es estado del arte a nivel mundial, y lo es porque hemos desmovilizado más de 58.000 combatientes entre paramilitares y guerrilleros. Y la experiencia ha sido maravillosa porque hemos venido aprendiendo cada vez más cómo desmovilizar a cierta gente, midiendo el nivel de educación, el nivel de, digamos, de desubicación de los desmovilizados frente a la sociedad, y hay unos protocolos que ya están establecidos. O sea que eso no va a ser difícil. Los empresarios al principio muy reacios a contratar, pero poco a poco fueron aprendiendo. Coca-Cola es un ejemplo. Ustedes fueron de los primeros, que hoy muchos de ustedes me dicen, no, es que nos han resultado inclusive mejores que el promedio de los trabajadores. Entonces, eso ya lo hemos superado, que era un tema complicado y que en otros países ha sido muy complicado. Por eso yo no me preocupo sobre ese aspecto de reintegrar. Además, no se va a reintegrar frente a 58.000, un número que no sea totalmente manejable. Pero los empresarios sí pueden hacer muchísimo en el posconflicto, pueden aportar muchísimo porque el país va a ser diferente,
Y yo lo que he querido es tratar de vender este punto, esta oportunidad, el propio plebiscito, que se convirtiera no en un simple forcejeo entre los que están a favor de la paz o los que están en contra, sino en algo mucho más grande, mucho más importante. Los países, las sociedades, los pueblos, a través de la historia, los países que han sido exitosos, han aprovechado situaciones, puntos de inflexión en la historia para dar un salto cualitativo en su bienestar, en su desarrollo, unidos además. Los países que logran unirse y ponerse objetivos altos y aprovechar esos momentos son los países que han salido adelante. Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad de oro, de aprovechar esta coyuntura, más de 50 años de guerra que nos ha costado muchísimo. Mucha gente piensa o no se da cuenta del costo tan inmenso que hemos tenido los colombianos durante estos 50 años de guerra, pero cuando uno va sumando y dice, esto es lo que ha costado, la gente queda aterrada de lo que esto ha significado para Colombia en todo sentido. Entonces la oportunidad que se nos presenta de dejar eso atrás, de borrar ese pasado y de construir un nuevo futuro. Por eso yo he dicho muchas veces que lo que estamos negociando en La Habana no es la paz, es el fin del conflicto que nos va a permitir construir la paz en todas partes, comenzando por uno mismo. Cuando uno está en paz con uno mismo, le queda mucho más fácil hacer la paz con el vecino y así sucesivamente. Cuando está uno en paz con el vecino, le queda mucho más fácil hacer la paz en el barrio, en el colegio, en las comunidades. Y eso es lo que también tenemos que aprovechar. Y los empresarios son líderes naturales, los empresarios juegan un papel fundamental en la sociedad. Y en esa construcción de paz, si lo que saben hacer los empresarios es construir, es crear, y por eso creo que es bien importante el papel de los empresarios. Hay un ejercicio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Luis Alberto Moreno, duramos mucho tiempo, duró el banco y sus técnicos elaborando este ejercicio, proyectar el país al año 2030. Y Luis Alberto me dijo, use este ejercicio para estimular sobre todo a los empresarios, para que vean lo que puede significar si aprovechamos esta paz para dar un cambio y para dar un vuelco y para fijarnos metas ambiciosas, ponernos objetivos altos, ser un país desarrollado en el año 2030. Estamos a 14 años, pero lo podemos hacer. Y si medimos lo que hemos progresado en mitad de la guerra, en medio de este conflicto, en los últimos años, podemos ponernos objetivos muy altos. Y termino esto para que ustedes vean una visión, la visión del 2030 y después comenzar el conversatorio con una anécdota de esta mañana. Aquí estaba el CEO mundial de Microsoft, esta mañana inaugurando su oficina, su nueva oficina de Microsoft. Yo llegué y el presidente de Colombia de Microsoft me dijo, bienvenido a nuestras nuevas oficinas donde no hay oficinas. Yo quedé bastante confundido, y me llevó, no hay oficinas, nadie tiene oficinas. Entonces dije, uy, ustedes ya están años adelante. Pero lo importante es que después lanzamos una tecnología que se llama en White TV, es televisión blanca, que nos va a permitir dar un salto en la educación fenomenal, porque permite que todos los municipios donde ya hay un punto digital con banda ancha y fibra óptica puedan llegar a todas las escuelas rurales por una tecnología que tiene Microsoft con una calidad impresionante, porque hoy hicimos el primer intento, hoy lo hicimos. Yo hace 6 años tuve un sueño, de los muchos sueños, uno era hacer la paz, pero el otro era conectar todo el país con fibra óptica y banda ancha. Me dijeron que eso era imposible,
lo logramos. Hoy todo el país está conectado. Pues ahora vamos a poder conectar todas las escuelas rurales en el país con esta tecnología. Estuvimos… Y nos conectamos con una profesora en una vereda que se llama Río Arriba, en el municipio de Aguadas Caldas. Nunca en su vida habían visto un computador los niños. Les llevamos los computadores, o Microsoft se los llevó hace 3 días, pero la conexión con la profesora ya hoy era impecable, mejor de lo que estamos viendo en estas pantallas. Y poder darles clases a esos niños con los mejores profesores del mundo, en Aguadas o en el Amazonas o en el sitio más remoto, que esos niños tengan acceso a la misma tecnología que tienen los niños ricos de Bogotá o de Medellín o de Miami, de Nueva York, eso nos va a permitir progresar a un ritmo mucho más alto. Esos son los sueños y los objetivos que ustedes, los empresarios, son los que saben mejor cómo diseñarlos y cómo ponerlos en práctica. Veamos, para comenzar el conversatorio, esa visión del país, porque para poder tener objetivos hay que tener visión, hay que tener puerto de destino, eso me lo enseñaron en la Marina, no importa los vientos, la tormenta, el mar picado, si uno tiene una visión, puerto de destino, allá llega. Ustedes los empresarios saben mejor que eso, mejor que yo eso, pero veamos esa visión del país 2030 y comenzamos con el conversatorio. Retén del ELN en vía Valledupar Mosconia. La ofensiva lanzada por la guerrilla en las últimas 24 horas es la más sangrienta de los últimos años. A 45 ascienden muertos por explosión en oleoducto en Antioquia. Ejército acusa al ELN. Hoy es 24 de mayo de 2030. Hace 14 años los colombianos entendimos que el desarrollo de nuestro país no era posible sin paz. La confianza de los inversionistas se reafirmó y el país hoy invierte el 35% de su Producto Interno Bruto. Se redujo el déficit fiscal. La economía creció en promedio al 5.2% desde 2017. En tan solo 13 años crecimos casi 70%. El crecimiento de la economía trajo oportunidades para los más vulnerables. Todos los departamentos erradicaron la pobreza extrema. La inversión extranjera se multiplicó por 8. La construcción se duplicó y la industria se expandió en un 50%. El desempleo se redujo y hoy su tasa bordea el 6%. En estos 14 años transformamos el campo y nos convertimos en la despensa de alimentos del mundo. Duplicamos las hectáreas cultivadas y aprovechamos zonas como la Orinoquía, donde hoy se cultiva soya, arroz y maíz. Triplicamos la inversión en investigación agrícola y masificamos el uso de semillas adaptadas al cambio climático. Y la productividad promedio del país por equitativo. Y si esta visión se hiciera realidad, ¿podremos crear un país con oportunidades para todos en el 2030? Dependerá de cada uno. Muy bien. Doctor Bruno, usted sabe que esto es como subir una escalera, ¿no? Llegar a ese país posible. Estos son proyecciones que hicieron los técnicos del BID, o sea, no es que esto sea un sueño irrealizable, esto es posible con base en el potencial que tiene Colombia. Para usted, ¿cuál sería ese primer escalón que los empresarios deben de subir para lograr, como quien dice, poner la escalera a funcionar, convertirla en una escalera eléctrica y aprovechar bien ese posconflicto? Buenas noches a todos. Assistindo al vídeo me recordé de una citación que… Buenas noches.
mirando el vídeo, me recordé de una citación que leí recientemente, que el más cercano que uno puede estar del futuro es el presente. Y eso transmite justamente el senso de urgencia que nosotros como empresarios tenemos que tener ya para empezar a construir el futuro. Como empresario me siento muy afortunado de participar de ese momento único en la historia del país. En Colombia, el sistema Coca-Cola es compuesto por dos empresas cohermanas, la compañía Coca-Cola, que detiene las marcas, y Coca-Cola FEMSA, que es nuestro socio embotellador. El sistema Coca-Cola prevé una nueva Colombia, ¿no? Un nuevo negocio, un sitio muy distinto para cada uno de nuestros más de 10.000 colaboradores y una interacción muy diferente con cada uno de los casi 50 millones de consumidores que tenemos en Colombia. A nosotros parece que el primer paso es la promoción del desarrollo económico, justamente como comentaba el presidente, la reducción de diferencias con el campo, ¿no? Para eso, cada parte tiene un papel diferente. En primero, las instituciones de llevar allá la institucionalidad, la infraestructura, la educación y la estabilidad jurídica. En paralelo, los empresarios de ampliar y extender sus cadenas de valor para que lleguen a nuevos consumidores, a nuevas ciudades que hoy no son atendidas. En el sistema Coca-Cola, eso se reflejaría en capacitar nuevos distribuidores que puedan hacer inversiones en camiones, en vendedores, en neveras, en rutas, para llegar y traer nuestros productos y desarrollo económico a cada una de esas zonas que hoy no son atendidas. Muchas gracias. Doctor Fernando, usted me corrige si estoy equivocado. Parte del problema que está viviendo el país y que están viviendo muchos de los empresarios es como una incertidumbre, la falta de certidumbre. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta paz? ¿Sí será cierto que este país va para una Venezuela? Esa falta de certeza para dónde vamos, yo la tengo, pero el país parece que está muy confundido. Cuénteme si ese es un problema para usted y cómo cree que eso se puede solucionar. Presidente, mil gracias. Sí, yo creo que es un gran problema. Yo creo que en este momento, yo como empresario y mucha gente con la que converso, tiene una preocupación y tal vez es el resolverla, porque vamos por el lado positivo, lo que necesitamos. ¿Cuál es la preocupación? Miremos a Venezuela, usted ha puesto el tema. Venezuela es un país, tiene elecciones, tiene parlamento, tiene cortes, no tiene democracia, tiene formas de democracia, hay reos políticos, y dice uno, presidente, que es la preocupación, faltando poco para implementar, y ya los juristas, las personas que saben de ese tema, pues hablan de lo que ha aparecido estas 2 semanas, de cómo vamos a blindar para que la Constitución y defendamos nuestras cortes y defendamos, como le digo, en ese tema no me puedo meter, no tengo el conocimiento. Entonces, dice uno, hombre, ve uno que las FARC si consiguen, si Venezuela llegó allá con un chavismo, las FARC, fuera de ser muy amigos, pero quitémosle esa parte también del chavismo, si nos imaginamos ese país del 20 y el 30 sin resolver esta parte, como digo, no metido en la parte jurídica, que vamos a tener nosotros un país donde ahora tenemos una democracia con muchas faltas, para eso son las democracias, pero funcionan, pero podemos en un momento dado ver cómo en Venezuela se calla las cortes, cómo las dominan. Yo creo, presidente, que eso es algo
tema que usted ha tocado muy importante. Lástima no conocer mucho yo. No, pero por ejemplo, ¿qué le hace pensar a usted que este proceso de paz va a debilitar nuestra democracia o nos va a llevar a algo parecido a la Venezuela? Porque es todo lo contrario. Esta gente que ha venido combatiendo a las instituciones durante 60 años, que no las reconocen, no reconocen nuestra Constitución ni nuestras leyes, que han venido combatiendo a nuestras Fuerzas Armadas, lo que están haciendo es sometiéndose a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Eso lo que hace es fortalecer nuestra democracia la forma para hacerlo es a través de nuestras propias instituciones, de nuestra propia Constitución. ¿Qué lo hace pensar? ¿Qué, digamos, escenario lo hace a usted pensar que esto nos podría acercar a un camino populista como el que Venezuela ha venido transitando? ¿Cuál sería la causa y efecto? Presidente, como le digo, no soy abogado, pero simplemente pensando con lógica y viendo lo que está pasando, yo no creo que va a pasar. Yo creo que usted lo va a blindar muy bien. ¿Usted cree que las FARC van a tener éxito en la política? Yo creo que las FARC van a tener algo de éxito, no mucho éxito en la política, pero, es que no viene tanto en el éxito en la política, es que sí, que estoy seguro que usted lo va a blindar, lo está blindando, el proceso, pero cuando uno ve, sin saber de parte jurídica, que la revisión va a las Cortes, no de manera plena, o de manera plena, no me quiero meter en ese tema, ahí es, presidente, donde surge la preocupación de los empresarios, pues con los que hablo. Me gusta que discutamos esto. Buenas noches. Me quiero pegar un momentico de esta conversación, presidente, porque no tengo la menor duda que uno de los beneficios de todo esto que estamos viviendo es que nos va a ayudar a quitar obstáculos mentales y cosas como esa naturaleza que va a pasar o no, para ver si nos concentramos en lo fundamental de ser capaces de construir una cierta unidad en lo diverso. Y cuando uno ve el sueño del 2030, y me atrevo, perdóneme el atrevimiento, devolverle más bien a usted la pregunta, todos esos temas relacionados con justicia, corrupción, que yo oigo que los empresarios se aquejan porque es parte del obstáculo de que el país crezca, de que las cosas lleguen a donde tienen que llegar, que los empresarios sienten que déjenos hacer la tarea, pero ojalá el entorno favorezca, y que le he oído a usted en varias partes hablar de los temas, decir, bueno, pero es que el tema se ha ido generando a nivel local. No, la corrupción de alguna manera se volvió la política transaccional y entonces en lo local, pero es patrocinado por el esquema. Todo eso, ¿usted cómo lo ve una vez que nos quitemos las telarañas, perdóneme si lo digo mal, de ya tenemos un acuerdo, venga, ya no hay disculpas para pensar como país en resolver nuestros problemas reales? El tema de la justicia y el tema de la corrupción son dos problemas que tenemos, porque la justicia también es un problema en este momento, pero nada tiene que ver con el proceso de paz, nada. La corrupción, todo lo contrario, está comprobado, y eso sí ya son estadísticas duras, fehacientes, que los países en conflicto tienden a ser más corruptos. Los países que hacen la transición hacia la paz, baja la corrupción, entre otras cosas porque la guerra genera corrupción. Usted va a muchas de las zonas del país donde están todos estos grupos armados y allá la influencia de la corrupción es mucho mayor. Entonces, pero nada tiene que ver con el proceso de paz. La justicia, por supuesto que tenemos que renovarla. Creo que la vamos a poder renovar mucho más fácil estando en paz, porque ya no va a haber excusa. La excusa de la guerra para no tomar decisiones. Y en eso creo que se fortalece nuestra democracia. Nosotros en la negociación no hemos ni siquiera dejado de discutir nuestro modelo económico, nuestro modelo político, nuestra propiedad privada, que los empresarios, que si los vamos a expropiar, todo lo contrario, vamos a consolidar una serie de reglas de juego que nos permitan llegar a ese país del año 2030,
atraer inversión extranjera, más inversión, que va a llegar mucho más porque muchos de los inversionistas no vienen simple y llanamente porque somos un país en la lista de conflicto armado. El turismo en Colombia se va a pegar una disparada. Me acuerdo que el primer ministro chino que estuvo aquí el año pasado me dijo, porque hay 140 millones de chinos que salen de turismo todos los años y a Colombia vienen 8.000. Y entonces les dije, ¿por qué no vienen más? Porque ustedes todavía ya en China los tienen en la lista de un país con conflicto armado. Entonces, sí, tenemos problemas y tenemos que resolverlos, pero nuestra democracia va a ser mucho más efectiva estando en paz que estando en guerra para resolver esos problemas. Yo pienso, presidente, que… ¿Me escuchan todos? Ok, gracias. Yo pienso que el problema es un problema de pedagogía. Afortunadamente nuestra compañía nació de eso, de pensar algún día que a través de la pedagogía podemos resolver muchísimos de los problemas sociales que tenemos. ¿Y por qué la pedagogía resuelve eso? Porque quita este tema, o sea, nos ayuda a que el lenguaje de la discusión se vuelva el lenguaje de la concertación. Yo puedo concertar, yo puedo empezar a trabajar en una idea y en un desarrollo a partir de, por ejemplo, lo que estamos pensando ahora es, estamos viendo los obstáculos, las dificultades, pero no estamos viendo el futuro y lo que nos puede deparar si eliminamos esa barrera que siempre nos ponemos nosotros como seres humanos, y eso es normal que las fijemos, y es construir obstáculos que ni siquiera existen, y tenemos temores, y todo el mundo los vamos a tener, pero la gran pregunta es, ¿cómo educamos a todos los colombianos en una cultura de prosperidad, una cultura de desarrollo que tiene que partir de eliminar fenómenos como la ilegalidad, la informalidad, el rebusque? Nosotros como colombianos somos eso por naturaleza, pero ¿qué pasa si nos empezamos a organizar como empresarios? ¿Qué pasa si cogemos a todos estos muchachos que todos los días nosotros tomamos, más de 7.000 niños tecnonautas? Hoy graduamos 498 colombianos como expertos en contenidos convergentes y publicidad digital. ¿Cómo generamos conexión emocional con nuestros productos? ¿Cómo generamos conexión emocional con el país del realismo mágico? Eso nos va a traer prosperidad. Pero si seguimos en la eterna discusión del diálogo, del posconflicto, de la reconciliación, no, ¿por qué no lo hacemos por la concertación, la cooperación, la cocreación? Eso yo creo que nos va a ayudar a transformarnos muy rápido. Y es que nosotros no somos ricos, o sea, si ponemos a mirarnos todas las regiones del país que he tenido la fortuna de recorrer desde La Guajira hasta Nariño, de Arauca, hasta el Chocó, aquí nosotros no tenemos tanta riqueza. ¿Saben qué es lo único que tenemos, presidente? Gente. Y para ser exitoso, y los países que han sido exitosos, Singapur, Corea, no fueron muy ricos cuando empezaron, ellos lo único que tenían era gente. Pues explotemos la gente, enseñémosle otra forma de crear, de ser emprendedores, y verdad que nuestro lenguaje al futuro va a cambiar radicalmente. Sí, y por ejemplo, y fíjese cómo si terminamos el conflicto, el terreno para hacer eso se vuelve mucho más fértil. Hay cerca de 8 millones de víctimas ya registradas. Son 8 millones de personas que están en los cinturones de miseria alrededor de las ciudades que han sido desplazados, que se dedican al rebusque y cuando no encuentran empleo se dedican a robar y a sobrevivir. Eso ha sido uno de los costos más altos para la economía, para la productividad, para el bienestar de la gente, porque esa gente que antes estaba en el campo y ahora se ve en la ciudad, su productividad baja entre un 50 y un 90%. La Universidad de los Andes hizo un estudio sobre eso. Ese es el tipo de oportunidades que ahora se presentan en esa gente que ya está regresando, algunas de ellas, a sus zonas, a producir en el campo, a trabajar en el campo y vuelven a tener una vida digna, van a ser mucho más propensas a tener esa actitud que usted acaba de mencionar, se lo aseguro. Nuestra querida directora, presidenta de Servientrega, su empresa
recorre el país todos los días por todos lados. ¿Usted cómo ve, qué oportunidades cree que se le presentan al país, a los empresarios con esta paz? Usted que creo que ha sufrido mucho la guerra, porque su empresa ha sido víctima también de este conflicto. Sí, presidente, bueno, muy buenas noches. Pues bueno recordar que nosotros somos de Paese de Genesano, Boyacá, Colombia. En el caso mío estuve 20 años allá y a veces se nos olvida, estaba viendo el video y dije, bueno, miremos hacia atrás. En esa época, pues allá no había ni agua, ni luz, ni teléfono. Con mucha dificultad llegaba una carta de postal, con mucha dificultad había que ir a una cabina de telecom a hacer una llamada y pues desde allí empezamos a generar un proceso de gatear, caminar, andar, correr y volar y entre todos, con la familia, con los colaboradores, con ustedes empresarios, con el Estado, hemos hecho una empresa del tamaño de Servientrega, que hace poco fue ponderada por el Foro Económico Mundial como una jugadora, un player andino, que va a ayudar a movilizar la región y pues como vicepresidente, pues hemos sufrido, recuerden que cuando no había una oficina del Banco Agrario, una de Telecom, las bombas eran para Servientrega, secuestros de ejecutivos, secuestro a mi padre y pues la verdad es que no ha habido tiempo ni para pensar en que es difícil, sino como decía un gran maestro, nunca dijimos que era fácil, dijimos que valía la pena. Entonces es como el mensaje de la organización, pues vale la pena, es el país que nos corresponde en la organización y en la región andina, pues realmente es muy ponderada, muy considerada y pues realmente ha hecho también su cuota, además de empresarial, su cuota social con Entrégate a Colombia, con la Red Mujeres de Éxito y justamente, presidente, una pregunta antes de esta firma, porque seguro que todas las mujeres con las que hemos gestionado la inclusión de la mujer en todos los escenarios, pues nos quisiéramos como preguntar, porque hay muchas organizaciones sociales de mujeres que venimos trabajando la inclusión en el arte, en la ciencia, en la política, en la cultura, en el agro, en las fuerzas militares, en todos los escenarios y a veces también por nuestra cultura vemos que como que se desvanecen estos espacios. Señor presidente, ¿cómo ve estos espacios de inclusión para la mujer y ojalá antes de la firma del proceso? Porque si es por el proceso, como empresarios, como organización, tenemos una mentalidad de todo es posible. Acabamos de lanzar una campaña que se llama Por ti moveré, para dignificar a un personaje que es como ese policía, como ese mensajero, ese conductor, lo llamamos el experto soluciones, que es el que hace todo por nosotros, que entrega vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Pero pues en este momento, pues las mujeres también están esperando en este espacio que el club, que todos ustedes nos dan, pues preguntar en este espacio para la mujer. Rosemary, este es el primer proceso de paz, el primer proceso de resolución de un conflicto armado en la historia y en el mundo que contiene precisamente un capítulo de género. Nunca ha habido en ningún proceso algo parecido. ¿Y qué se busca con eso? Precisamente que en el proceso del posconflicto y de ir reconciliándonos, la mujer tenga un papel preponderante. Inclusive en buena parte de los proyectos productivos que se van a estimular, que se van a financiar, la mujer, como hoy sucede en otros sectores sociales que estamos nosotros adelantando, la mujer va a ser la cabeza, por así decirlo. Entonces sí existe ahí una política de género y como le digo, es la primera vez en la historia que se hace eso. Y vuelvo y le hago una pregunta, ¿qué temores tiene? Usted es una persona que pues, conoce muy bien el país, usted es empresaria y ahí se nos viene este proceso, ya si firmamos y viene el plebiscito, ¿usted
¿Qué la preocupa? Pues la verdad es que no hay tiempo para preocuparnos, sino para ocuparnos. La verdad es que la naturaleza… No olvidemos la naturaleza de los colombianos y las colombianas. Nuestra naturaleza es luchadora, es positiva, es ganadora. A veces estamos en el pavimento, pero nos volvemos a parar. Pues la misma naturaleza del latino y especialmente el colombiano nos hace ser muy ganadores. Entonces, pues yo creo que todos los empresarios pues estamos pues jugados por este proceso, porque es el país que nos corresponde y por el que estamos aquí para sacarlo adelante, presidente. No hay temores, no hay dudas, no hay inquietudes. Gracias, no, muy bien. Se lo agradezco mucho y ese es el espíritu. El país necesita más personas como nosotros, necesitamos más optimismo, más emoción, más pasión por el futuro. ¿Qué pueden hacer los empresarios desde su perspectiva? Una empresa como Coca-Cola, pues que es de las empresas más exitosas, grandes y tradicionales del mundo, ¿qué creen que los empresarios podrían hacer para aportar a este proceso? Gracias. El papel del empresario es actuar como acelerador de ese proceso de inclusión, ¿no? En particular, en el caso de Colombia, con un enfoque de género importante. El sistema Coca-Cola en el mundo ha tenido muchas experiencias de conflicto y pós-conflicto. E em todos esses países ha desarrollado algum mecanismo adaptado à realidade local para capacitar e incluir a gente, quer seja para que venham a trabalhar em sistema Coca-Cola ou em nossa cadeia de valor, ou para que resultem como empreendedores, facilitando o acesso a microcrédito e a técnicas de detallista. En especial, presidente, uno de los programas que comentaba cuando existe su abertura se llaman Centros Comunitarios de Aprendizaje. Es un programa que nuestro socio embotellador Coca-Cola FEMSA tiene en Colombia hace ya 7 años y que ya capacitó con una tecnología del Instituto Técnico de Monterrey casi 3.000 colombianos, trayendo de volta a un sector formal e dando-lhes oportunidade de emprego. Então, desde nosso ponto de vista, é clave que o empresariado tome liderazgo e acelere esse processo de inclusão. Fernando, usted tocó una tarea difícil, pero creo que muy gratificante, es reconstruir el club. ¿Por qué no nos comparte esa experiencia un poco sobre cómo reconstruir a Colombia, un poco con ese mismo carácter y talante con lo que usted trabajó después de semejante tragedia que vivieron? Presidente, ¿qué le puedo decir yo? Yo diría que fue unir voluntades, usted lo está haciendo. Yo creo que fue la principal, la unión de voluntades, la unión de fuerzas, tener en cuenta a todos. Acá en la reconstrucción, como decíamos, desde esa época no se construyó un edificio, no tratamos de construir un edificio, tratamos de volver a resolver un tejido humano. En un momento en que ese terrorismo insano, donde tal vez hicimos lo mismo que comentaban ahora, no tuvimos tiempo para echar para atrás. Encontramos una ciudad y un país que estaban atentos a ayudarnos, porque la primera decisión es, aquí no queda un bien mostrenco, lo que debe quedar es algo que dignifique a la gente que murió acá, que dignifique a las víctimas. Y por eso, abajo de Llamas Eternas, hicimos ayuda económica, ayuda psicológica. Los ingenieros que se metieron acá construyeron sin planos, porque era mostrar que nos podíamos levantar rápido. Los periodistas, presidente, los periodistas nos acompañaron, ¿en qué podemos ayudar? Un periodista, yo sé que usted es periodista y yo los quiero mucho a todos, y acá aprendí a quererlos de una manera,
porque la ayuda que nos brindaron el gobierno, presidente Uribe, estuvo ahí y dijo, señores, a trabajar. Y todos, presidente, yo lo que digo, el final fue una unión de voluntades. La unión hace la fuerza, la meta, el puerto, que dice usted, y el pensar tal vez de esa palabra que usted utiliza, que utilizó hoy otra vez, lo que está buscando es el fin del conflicto. Después viene la paz, después hay muchísimos enredos, muchísimos problemas que resolver. Pero en eso lo acompañamos, presidente. Bien, y usted mencionó algo muy importante, y eso ha estado presente en todo este proceso, dignificar a las víctimas. Este proceso también por eso tiene tanto respaldo internacional, porque es el primero donde pusimos las víctimas en el centro de la solución del conflicto, respetándoles sus derechos, inclusive derechos que están estipulados en el Tratado de Roma, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia, el derecho a la no repetición. Y nosotros tenemos tantas víctimas que si queremos un país con una paz estable y duradera, era absolutamente necesario que las víctimas estuvieran al frente de todo el proceso y lo han estado. Y hemos querido que así sea y así seguirá siendo, porque eso legitima. Aquí tenemos al exgobernador Ara, 7 años secuestrado, que va a comenzar a ocupar esa unidad de víctimas precisamente para continuar ese proceso. Pero Néstor, aquí también ustedes han trabajado siempre en las cajas de compensación familiar en la parte social, en la parte del progreso social del país. ¿Qué oportunidades ve usted en esta transición desde esa perspectiva? Presidente, es una oportunidad y un temor que preguntaba antes, que no seamos capaces nosotros como instituciones de poner al servicio del país la institucionalidad de las cajas de compensación que ha mostrado tradicionalmente ser exitosa como un mecanismo de redistribución, de inclusión, de construcción de equidad, pero que se ha hecho desde la perspectiva urbana, que seamos capaces de entender la diversidad del campo, meternos en la ruralidad y ser parte de este proceso que se está haciendo conjuntamente de construir una nueva Colombia incluyente de todos. Estamos empezando estudios, pero de verdad que cuando uno mira los temas le da el temor de no ser capaz, pero al mismo tiempo la oportunidad de decir, venga, hay mucho por hacer desde esta institucionalidad, también si somos capaces de pensar distinto, no solamente desde la perspectiva urbana y de la perspectiva, perdónenme la expresión, solo de seguridad social, sino en su conjunto de bienestar, de construcción de comunidad, de inclusión de lo rural. Y ahí hay un reto muy interesante que lo estamos enfrentando, haciendo cosas, pero da temor. Bueno, Alejandra, usted ha sido la arquitecta de esta conversación y además es periodista y está que se pregunta. Entonces, ¿por qué no hace usted las siguientes preguntas para alimentar la conversación? Presidente, muchas gracias. Pues un poco escuchando esta visión de hoy, lo que me queda como por preguntar es imaginarnos por ese día de la firma y por saber qué sentido, qué significado cada uno de ustedes le quiere imprimir a ese día. Y yo quisiera también trasladarle esa pregunta, por supuesto, a nuestros conversadores de esta noche. ¿Cómo se imaginan el día de la firma de este acuerdo y el día, por supuesto, en el que inicie, digamos, la construcción de la paz? Carlos. Bueno, yo me voy a referir a una historia. Una historia la escuché en los Montes de María. Llegamos a un colegio porque teníamos que ir a favorecerlo con la tecnología, íbamos a formar a los docentes y íbamos a incluir a la comunidad. Y recuerdo mucho que una señora que era la líder comunitaria, y creo que con esto voy a resolver toda esta pregunta. Se acercó a nosotros, estábamos con la viceministra de TICS, la señora se nos acerca y nos dice, gracias por devolvernos algo
que es muy valioso para el ser humano, y es la esperanza. Vamos en este orden. Sempre uma pergunta compleja para uno que llegó hace un año y medio en el país. Sin embargo, voy a remeter a experiencias similares de mi vida en Brasil, un país también que fue marcado, que está marcado por muchos conflictos. Hace como 8 años, en una comunidad muy violenta en la ciudad de São Paulo, me deparé con una señora que tenía una escuela muy humilde, donde capacitaba a jóvenes entre 15 y 20 años para el mercado de trabajo, ¿no? Y la señora, obviamente sabiendo que yo era de Coca-Cola, me dijo, nosotros tenemos sed de muchas cosas, y ojalá ustedes, Coca-Cola, el gobierno, la sociedad, pueda saciar y matar nuestra sed. Entonces, esperanza y optimismo. Muchas gracias. María. Bueno, por nuestra misma naturaleza, hace muchos años somos sponsors de una organización internacional que se llama Colombofilia. Los invito y para sus hijos. Es una asociación de palomas mensajeras que se van formando y van compitiendo a nivel nacional e internacional. Ese día nos lo imaginamos sacando nuestras palomas mensajeras en un espacio de gratitud. Gracias. Podría utilizar una palabra que utilizan los jóvenes, pero que me da pena por respeto al auditorio, el día que uno sienta que tenemos una gran oportunidad otra vez como sociedad de reconstruir nuestra confianza y ser capaces de mirar el futuro, porque depende totalmente de nosotros, presidente. Muchas gracias. Me da pena. Dígala. Si el presidente da permiso, dígala. Una berraquera. Yo soy santandereana, eso no es tan grave. Es que hay otra más grande, pero esa sí me da pena. Presidente, el día de la firma, yo soy un creyente de la paz, presidente. Que dije Venezuela y ciertas cosas, yo lo felicito a usted, de verdad, como empresario. Y veo que el día que se firme la paz, como usted dice, estamos firmando el fin de un conflicto, los problemas para lograr la paz, y a nosotros como empresarios, que es lo que nos trae acá, creo que es trabajar, y creo que en qué es lo principal de nosotros, empleo, empleo y empleo, que eso es lo que nosotros mejor sabemos. Dentro de eso, pues ayudarle a la gente, al prójimo. Ahora, sabemos que el gobierno sí recoge. El gobierno está estudiando y viene lo que usted dice, la reforma tributaria, balancear las cargas y dar las posibilidades a estos empresarios, que es lo que nos reúne un poco acá, para poder ayudar, porque no es que el gobierno, ahí sí como Venezuela, dé usted el empleo, no, es de la empresa privada con la ayuda y el estímulo del gobierno nacional, pero con una paz. Presidente, yo he vivido, mi padre fue agricultor, a mí me tocó el señor Tiro Fijo, desde yo tenía, no sé, en el año 50 y pico, y eso viajaban en caravanas eso era el temor, o sea, lograr uno para sus hijos y nietos una paz blindada en la democracia, en el país democrático. Quiero felicitarlo, presidente. Muy bien. Creo que se nos acabó el tiempo, me están diciendo, pero yo quiero simplemente agradecerles a todos. Esta es una gran oportunidad. Creo que este proceso, y es mea culpa, yo soy el responsable, le ha faltado mucha pedagogía. Lo que pasa es que como no hemos terminado el ciclo de negociación, era difícil hacer la pedagogía completa, porque siempre decían, no, lo que falta es lo peligroso, lo que falta. Yo espero que cerremos ese círculo totalmente y ahí podamos hacer una evaluación real. Mire, esto fue lo que se negoció y como lo dije, es el pueblo, los colombianos los que van a decir sí
o no. Y esta paz, pues no es mía, no es ni siquiera de mi gobierno. Esta paz le pertenece a todos los colombianos y todos los colombianos tenemos que unirnos para construirla. Y con actitudes como las que hemos visto hoy de ustedes, pues yo me lleno de optimismo y de emoción. Les agradezco mucho. Muchas gracias.